Bueno, y en nuestros muy difíciles tiempos seguimos viviendo una imagen prefigurativa de todo lo que le espera al mundo, o lo que pudiéramos decir lo que será el mundo en la gran tribulación. Estas cosas pues obviamente van a seguir en una escala mayor mientras pase el tiempo, a menos que en nuestro tiempo, valga la redundancia, venga, ¿verdad? Un pequeño break, podemos decirlo así, de refrigerio espiritual de parte del Señor, donde también, ¿verdad? En un pequeño avivar, poco antes del arrebatamiento de la iglesia, el Señor se glorifique de una manera poderosa. En este caso vamos a hablar de algo que no habíamos hasta el momento mencionado, y es de una muy preocupante ley que ya lleva unos meses, por lo menos al momento de hacer esta grabación, en el caso de Escocia, donde establece, supuestamente así dice esta ley, zonas de acceso seguras alrededor de clínicas abortistas donde se prohíbe cualquier actividad que según ellos pueda causar molestias, incluidas oraciones en las casas cercanas. Pero, o sea, el boom directo, ¿verdad?, de esta ley allá en Europa, específicamente en Escocia, es directamente con esto de la oración. Yo veía los otros días, ¿verdad?, un meme de una persona con todo este montón de logos y cosas que han venido manifestándose progresivamente de toda esta inmoralidad, de toda esta cultura woke y de todo esto, diciéndole a un cristiano que le habían lavado el cerebro. Entonces en este meme el cristiano decía, de verdad, y tú veías, ¿verdad?, en ese meme a este otro con ese montón de cosas, o sea que es la mera destrucción de la humanidad. Y otra de las cosas que hemos visto y estado observando progresivamente es cómo están naciendo los niños, con una serie de condiciones que para los años de antes, podríamos decir 80, 90 y quizás hasta principios de los 2000, no nacían con estas condiciones. Y algunos han venido a, digámoslo de esta manera, a concluir que puede ser el caso de las vacunas, porque le están administrando a los niños demasiadas vacunas a una edad donde de cantazo o de golpe no se debe de administrar tantas. Entonces los niños al recibir, ¿verdad?, estas cosas parece que vienen a acumular todo tipo de condiciones. Y estas cosas de verdad son terribles, son tremendas, pero lo que quisiéramos en verdad que sucediera es que el Señor revelara su poder y su gloria de una manera tal que sanara en la cara de todo este montón de corruptos o el deep state o lo que sea que esté detrás de bastidores, que sabemos que es una fuerza de control, porque mientras más nazcan niños con condiciones, entonces pues obviamente las generaciones que vienen o las generaciones que siguen van a ser más fáciles de controlar, y esto pues obviamente es la traba, la trampa del enemigo, y es lo que está detrás de bastidores, a los cuales muchos han concluido que tan solo hace unos años esto se le llamaba teoría de conspiración, pero después de la pandemia realmente ya esto de teoría de conspiración ya se ve claro. Entonces, mire, esta nueva ley escocesa, voy y repito, establece zonas de acceso seguras alrededor de las clínicas abortistas, donde se prohíbe cualquier actividad que pueda causar molestias, incluidas oraciones en casas cercanas. Esto me recuerda a mí, ¿verdad?, el caso de la historia de Daniel, cuando vinieron con anticipación a manipular, ¿verdad?, al rey y a que promulgara una ley referente, ¿verdad?, a esto de la oración, a esto de la adoración, para después de haber promulgado esta ley, entonces, sabiendo que Daniel iba a orar siempre 3 veces al día, sabiendo que de esta manera lo podían coger con las manos en la masa, digámoslo así, y entonces tirar a Daniel a un foso de leones meramente porque el hombre oraba. Y es porque le tenían envidia. Pero es que siempre en la Biblia te revela que el secreto, ¿verdad?, de la victoria siempre es en una vida constante de oración.
Y a veces la gente dice, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Si tienes tiempo para entrenar, yo no tengo tiempo. Si tienes tiempo para entrenar, si tienes tiempo para orar, es que no eres disciplinado o disciplinada, no eres constante, y esto es lo que se necesita para la oración, que es disciplina. Igual para cada asunto en nuestra vida, y de hecho el deporte ayuda a ser disciplinado. Pero eso es lo que le falta hoy en día a muchos cristianos. Ahora, si es para el chisme, ahí sí, pero para disciplina 0.0 menos 0,0 igual a 0. Entonces, tal parece que ahora en estos lugares de Europa, específicamente en Escocia, mire, dice, y esto fue hace tan solo unos meses atrás, la medida que viola la libertad religiosa y la privacidad en el propio hogar es propia precisamente de regímenes totalitarios como el de China y el de Corea del Norte, que son comunistas. Pero en este caso, los medios de comunicación, la prensa, etcétera, no se hacen de eco, sino que todo el tiempo es estar fastidiando con Donald Trump. Todo el tiempo es estar victimizando, utilizando, ¿verdad?, a otras personas, pero cuando son cosas así, eso no lo informan. Yo quiero que ustedes entiendan que todo esto se trata de un control. Todo esto se trata de que hay una agenda. Y yo sobra decirlo porque muchos ya saben, pero siempre se dejan comer el cerebro, parece que con los medios, o yo no sé. Dice, el gobierno escocés ha implementado una nueva legislación sobre esto, ¿verdad?, de el aborto, que ha suscitado un intenso debate al prohibir actividades que según ellos causen molestia. O sea, ellos no causan molestia. Molestias causas tú por orar, porque se incomodan si tú les dices la verdad. Y eso es lo mismo que hacen hoy día, no solo personas en el campo secular, sino el montón de religiosos, evangelocos que están hoy día en las iglesias. Y cuando tú les dices la verdad, ellos lo que hacen es que vienen y arremeten contra ti. Esa es la cosa. No podrán decir después que nadie les dijo. Dice que causan molestias en la cercanía de las clínicas estas donde se practican este proceso, digámoslo así, de matar bebés. Dice, la ley de servicios de aborto establece zona de acceso segura, mira, de 200 metros, hasta le dan medida a la cosa, alrededor de estos centros, dentro de los cuales cualquier acción que pueda generar incomodidad o angustia al personal médico o a los pacientes podría ser considerado delito, incluyendo las realizadas en domicilios privados. Pobrecitos, se van a sentir incómodos porque se ora y se les diga que lo que están haciendo está mal. Entonces tendrán que arrestar hasta la misma conciencia. Bueno, dice, mira, inclusive hasta los residentes de estas áreas, en zonas como Edimburgo, recibieron cartas donde se les advertía sobre las posibles consecuencias legales y sus actividades, incluidas oraciones en la casa, pudieran ser vistas u oídas desde el exterior. O sea que entonces habría que esconderse para orar. Es increíble. Y aquí es donde yo vengo. Tú no tienes que esconderte para orar. Daniel no se escondió para orar. A mí hace un tiempo atrás me querían venir con un cuentito y con un relajito porque siempre me quieren coger, parece que no sé, de punto para estar fastidiando, a decir que Jesucristo dijo que tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero Cristo con esto no quería decir que ores en secreto, que no se puedan hacer transmisiones de oración, que no puedas publicar fotos ministeriales donde tú oras por los enfermos, sino que las cosas que hagas para Él las hagas de corazón. Por el contrario, Daniel oraba 3 veces al día. Dios lo bendecía y no le importaba quién lo viera o no. De hecho, por eso fue que lo acusaron luego de que con anticipo se prepararon para destruirlo. Obviamente manipulando leyes. Entonces, mire, el gobierno especificó que aunque las infracciones suelen aplicarse en espacios públicos, las actividades privadas dentro de estas zonas también pueden ser penalizadas si se perciben como intencionadas o imprudentes. O sea, ahora parece que en Escocia la gente no puede orar en sus casas. Entonces, obviamente, dice la noticia, voy a leer, esta medida ha alarmado a grupos pro vida y organizaciones religiosas que temen que la oración, incluso en el ámbito privado, sea criminalizada, y la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos expresó precisamente su preocupación. Pero de estas cosas no hablan.
de estas cosas no dicen. Entonces, si tú vas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hacer una campaña en Puerto Rico, lo que te van a venir a decir es, mire, ¿qué tú crees, Donald Trump? ¿Qué tú piensas? ¿Está loco? Ah, pero no, nadie nunca dice de estas cosas que han venido pasando progresivamente. ¿Y por qué? Porque de lo que tú te llenas, eso eres. Se llena mucho de la televisión, de medios seculares, que ya sabes que tienen una agenda globalista, pero no se llenan de Dios porque no oran. No se llenan de Dios porque no buscan de Dios. Solamente son críticos de los demás, pero no hacen una autocrítica y una autoevaluación de ellos mismos para ver hacia dónde se dirige. Porque si estas ya son cosas prefigurativas que estamos viendo, yo quiero decirles que sí, la Biblia nos habla de un nuevo orden mundial y la oración sí va a ser prohibida. Toda adoración va a ser meramente dirigida al anticristo y va a haber una fuerza de control a través de esa marca que una vez que la persona se la implante, no podrá aceptar a Cristo como Mesías. Por eso beberá del cáliz del vino de la ira de Dios, será atormentado ante los santos ángeles. Y justamente el anticristo es o tendrá un imperio romano restaurado. Y allá en Europa es donde tienen esta invasión musulmana, que es una cosa impresionante. Y el anticristo, muchas veces lo he dicho en mis transmisiones y lo he explicado, ese será un líder musulmán. 3 religiones son las que serán el pilar para una unión en una religión internacional que eventualmente dirigirá, pues obviamente, la adoración al anticristo. Catolicismo, judaísmo y musulmanismo. Entonces, obviamente, si es un falso profeta, si es un anticristo, que son esos 2 líderes que vienen, que compartirán poderes, el falso profeta tiene que ser un líder que represente el judaísmo. El anticristo va a representar la religión musulmana y obviamente habrá un papa que lo respalde. Siempre tienen que ser esos 3 para una unión de una religión internacional. Y entonces la oración, mi hermano, se va, si ya vemos que la están prohibiendo, entonces aquí se encienden las alarmas. Pero imagínate, yo de hace rato he estado por compartir esto y he esperado y he también querido ver si, por ejemplo, en los lugares a donde yo visito o yo voy, o por lo menos de aquellos que me vienen y me dicen y me hablan que Trump esto o que Trump aquello, si también en una contraparte alguien no se le sale de algún lugar, no sé, de las vísceras del corazón, yo no sé de dónde sea, decirme, Miguel, ¿y tú viste lo que ha estado pasando en Europa? ¿Tú viste eso allá en Escocia, que prohibieron la oración, que no se puede orar y hasta pusieron medidas de 200 metros, que si ni tan siquiera oras desde tu casa, en tu casa, y la persona se siente aludida, que entonces te meten preso? Nadie. Pero que Donald Trump está loco. Entonces, mire, dice aquí, el gobierno escocés ha defendido la normativa afirmando que busca garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud, dicen aquí, sin interferencia. O sea que la Biblia les incomoda, sí, pero en la otra vida los papeles cambiarán. Lo que hoy les incomoda, después en la otra vida, cuando se vean acorralados, van a decir que nadie les dijo. Y de verdad que esto es una cosa terrible. Y estas son una gente que se han dejado invadir por gente de cuanto sitio, que han abrazado, pues obviamente, el globalismo, y hay lugares en Francia, en Inglaterra, en Escocia, que no parecieran esos países. No parecieran. Y esto, mi hermano, es lo que podemos decir el comienzo del fin. Bueno, con todo lo que ha pasado tan de corrido, de manera intensa, de manera intensificada, de manera creciente y a veces, digámoslo de esta forma, una detrás del otro. Guerra, rumores de guerra. Sí, siempre las ha habido, pero no como en esta parte en la historia que hemos vivido. Como en el caso del Medio Oriente, por ejemplo, solo uno de los ejemplos. Irán nunca había atacado de frente a Israel desde que fue reconocida nuevamente como nación. O sea, guerras, rumores de guerra. Mire lo que pasa, Rusia, Ucrania, fuerte eso. O la pandemia. No había pasado en nuestra historia una pandemia de estas magnitudes y tampoco, mucho menos, habían sucedido de corrido tantas señales en los cielos, justamente como la Biblia dice, como en el caso de eclipse. En años atrás tampoco la tierra temblaba tanto como ahora y siempre se predicaba, se decía, la tierra temblará como un borracho. O sea, y ahora estas leyes, todo esto que está acrecentándose, el cine
dañado. O sea, son cosas que progresivamente van a seguir, digámoslo de esta manera, sucediendo. Van a seguirse acrecentando. Y por consiguiente, lamentablemente, yo le quiero decir que aquel que ya no se esté alistando, se le va a hacer tarde o temprano muy tarde. Y justamente en medio de todo lo que pasa, obviamente el enemigo tiene que poner una contraposición, estoy hablando de Satanás, que se llaman estos espíritus de letargo, de enceguecimiento espiritual, de tibieza espiritual y de entretenimiento, porque esa es la clave, que la iglesia esté entretenida, que la gente esté en otras cosas, más específicamente el cristiano, que haya una venda espiritual, hasta que de momento todo venga y ¡boom!, los coja por sorpresa. No se espera nada bueno en los días de la gran tribulación. Y sin embargo, pastores, en vez de enseñar del poder de la fe, en vez de enseñar, afírmate y no te quedes, lo que dicen es que la iglesia pasará por la gran tribulación. Ciertamente un espíritu de letargo, un espíritu de mentira, un espíritu que continuamente está acrecentándose en las mismas mentes de los creyentes. Y no solamente es la gente del campo secular. De hecho, yo puedo decir que a veces la gente del campo secular tiene la mente más abierta o está más con los pies sobre la tierra que los mismos autoproclamados cristianos en una gran mayoría. Soy Miguel Sánchez Ávila, Dios les bendiga, oremos por esto y mantengamos cada vez firme nuestra fe.